El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Un suizo en la Patagonia, de Jorge Ardúcer. Leonard Ardúcer nació en Davos-Platz, Cantón de Argonne, Suiza, el 25 de julio de 1885. Llegó a la Argentina el 25 de mayo de 1909 junto a su amigo Paul Boll. Trabajó primero en estancias, luego en la comisión denominada MAPA de la provincia de Buenos Aires. A partir de febrero de 1911, se incorporaron a la comisión denominada Estudios Hidrológicos, a cargo del ingeniero Bailey Willis hasta 1913. Durante ese tiempo, Leonard escribió este diario en el que relata sus experiencias y describe con sencillez y detalle lugares y personajes de aquella época. Estamos otra vez en el lugar que me gustó la vez pasada, porque estamos protegidos por matas y arbustos de la altura de una casa. En el interín, habían levantado un corral provisorio para los animales. Hoy temprano, el señor Luginbull y Antonio se fueron, con los aparatos, a una señal alejada aproximadamente a 1 legua. Por mi parte, ensillé mi mula, enganché la zorra y me fui a Arroyo Seco, a unos 5 kilómetros, donde hay un campamento de los trabajadores del ferrocarril. Ellos ayer habían descargado del tren unas varas para nosotros. Las cargué junto con tablas y un cajón con banderas y regresé aquí. Después del asado, corté con el serrucho las varas y tablas a los largos necesarios. Mañana pararemos las señales como hicimos en Aguada Cecilio, Valcheta y en otros lados desde San Antonio para arriba hasta acá. Mayo 17. Ayer paramos una señal y hoy la otra. La primera está a 6 leguas de acá, 30 kilómetros, y la otra a 5, 25. Lateralmente, campo adentro. Por supuesto, hay que ubicarlas en los puntos más elevados, porque el terreno se conforma de lomitas y lomadas. Nos pasamos cruzando el campo de un lado para otro. Cuando uno hizo 50 o 70 kilómetros, termina bastante cansado. Con buenos caballos, galopando, sería más fácil, pero con mulas, vamos apenas al trote. Encima, hay que arrastrar las varas o llevar tablas bajo el brazo y la cosa se complica. Los 2 días se nos hizo de noche antes de volver al campamento. Al arribar a la loma para ubicar la segunda señal, el ingeniero nos dice: «Esperen, no la levanten, aún quiero recorrer un poco. Tal vez haya una mejor ubicación». ¿Para qué? Era la 1 del mediodía cuando se subió al caballo y desapareció hacia el este. Se hicieron las 2, las 3 y las 3:30 y no aparecía. Preocupados, pensando que le pasó algo, mandamos a uno de los indios a buscarlo. A caballo son más ágiles. Instalamos provisoriamente la señal para que la pudiera ver. Hicimos fuego, plantamos un asado y preparamos mate cocido. Teníamos hambre. Desde la mañana no habíamos comido nada. A las 4 de la tarde apareció el señor Luginbull, pero desde el oeste. Estuvo desorientado entre las lomas. Había dado una enorme vuelta y encandilado por el sol no vio ni señal ni humo. Comimos el asado y regresamos al campamento. Para no perdernos, tomamos la orientación entre noreste y este, para topar con la vía y luego seguirla. En este interminable mar de lomas, metidos en el monte, sin huellas, ni caminos, ni una casa, ni un arroyo, uno puede perderse fácilmente. Además, estos terrenos los recorremos por primera vez. Ya los días son cortos, el sol desaparece a las 6 de la tarde y a la media hora ya está oscuro. El pobre indio que fue en busca del ingeniero Luginbull, luego de dar numerosas vueltas, apareció agotado en el campamento, a las 9 de la noche y con el caballo cansado. Hoy el ingeniero se fue solo, a buscar un lugar definitivo para la señal. Yo volví a Arroyo Seco, a buscar más tablas para preparar señales. En el interín, llegaron 2 peones desde Valcheta con 4 caballos y 2 mulas para nosotros. Nos hacían falta por las distancias que tenemos que recorrer para parar las señales y triangular. Una vez hay que cabalgar cuesta arriba y luego cuesta abajo.
los pobres animales deben trabajar todo el día sin agua ni pasto, y eso nos obliga a una rotación diaria de casi todas las mulas. Con mi mula grande hice una buena amistad y nos entendemos bien. Eso sí, cuando le pongo la montura y la cincho, o cuando le hago cosquillas con las espuelas, suspira bastante. A la mañana, al cincharla, se infla como un sapo, y a la hora puedo ajustar la cincha a 30 centímetros. Cuando pasamos frente a un campamento, o nos cruzamos con carretas, no quiere seguir. Le palmeo el cuello, la toco levemente con las espuelas y nos entendemos. A cambio, todas las mañanas antes de colocarle la montura la rasqueteo, y a la noche al quitársela, la seco con una bolsa. Parece que me reconoce. Mientras nosotros cenamos, a los caballos y a las mulas les dan forraje, y luego las arrean al agua. Cuando los traen de regreso, a mi mula todavía le paso el cepillo. Ella y un pequeño perrito se han convertido en mi alegría. No sé de quién es el perrito, un día simplemente apareció y desde entonces no se separa de mí. Lo bauticé Spitzli, y a la mula una vez le digo Violeta y otra vez la llamo de Bella. Parece que está celosa del perrito. Cuando camina delante medio cerca, echa las orejas para atrás y tira a morderlo. Si se acerca mucho por atrás, le tiro una patada. Yo le explico, pacientemente, que tiene que tratar bien a Spitzli. Y si no me hace caso, le hago cosquillas con las espuelas. A lo que me contesta con ¡i! Estoy seguro de que muy pronto serán amigos inseparables. Ayer, en el camino de regreso, Spitzli conoció lo que es un zorrino. Animalitos realmente bonitos. Cada vez que el perrito buscó acercarse de atrás, el bicho con agilidad lo enfrentó ojo a ojo, largando por encima de su cuerpo un chorro realmente maloliente. Era divertido observar la porfía del perrito, a pesar del baño que lo hacía estornudar y chillar. Si un perro es hábil y lo ataca rápidamente, puede llegar a agarrarlo. Pero si empiezan a dar vueltas, a la larga no puede resistir el penetrante mal olor. Después de estos encuentros, los perros comen tierra y se revuelcan sin parar para neutralizar el olor. Igual se lo percibe por 2 o 3 días. Los zorrinos tienen la capacidad de alcanzar una buena distancia con su chorro. Y si a uno le llegan a mojar la ropa, es peor que meada de chivo y no existe otro remedio más que enterrarla por unos días en la tierra. Mayo 23. Hace 2 días, el ingeniero Luginbull me pidió que vaya con unos peones a parar una señal lejos de aquí. Que salgamos a las 7 de la mañana para estar de vuelta a las 6 de la tarde. Cabalgamos junto a la vía hasta Arroyo Seco y desde allí por 2 leguas en dirección al sur, por el borde derecho del lecho del río. Luego, cruzamos ese vallecito con unos 200 metros de ancho y llegamos a un puesto. Desde allí subimos por la izquierda del lecho a un barranco empinado, rocoso, y lo recorrimos por 2 leguas y media más. El último tramo era malo para andar. El terreno estaba cubierto con piedras del tamaño de un puño. Un peón llevaba las tablas, otro el pico, otro la damajuana con agua, sal, azúcar, yerba, otro la carne para el asado, la pava, y yo arrastraba, atada a la cincha, la pesada vara para la señal. Recién a las 3:30 llegamos al lugar previsto para ubicarla. Mientras clavamos las tablas, paramos la señal y la flechamos con alambre. Uno se dedicó al asado y al mate cocido. Después de comer, me dispuse a clavar los paños a las tablas, pero con bronca me di cuenta que había olvidado los clavos chicos en el campamento. Por suerte, uno de los peones aún tenía en el bolsillo unos clavos de la jornada anterior. De inmediato emprendimos el regreso, pero a poco de andar se hizo de noche. Para no perdernos, seguimos el lecho del Arroyo Seco, pero este da una vuelta enorme y en parte se encajona. Cruzamos no sé cuántas veces el lecho para buscar el mejor camino, y por fin, a las 12 de la noche, llegamos al campamento. En la parte superior, el Arroyo Seco tiene algo de agua. Allí hay algún rancho y un puesto. La tierra es fértil y hay producción en pequeña escala. Empero, los bordes son empinados y rocosos. En Buenos Aires, el gobierno vende estas tierras y dice que son tantas y tantas leguas fértiles.
Uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya gente que las compra en los remates sin haber visto los campos? Una vez comprado, vienen a verlo y se encuentran con que, con suerte, un cuarto de la tierra es fértil. La conforman estos vallecitos. El resto es desierto pedregoso. Ayer colocamos 2 señales más. Campo adentro a 2 leguas, a ambos lados de la vía en Nahuel Nilleu. A raíz de las distancias, dormimos las 2 últimas noches a la intemperie, la segunda junto a la estación, y hoy regresamos al campamento. Uno de nosotros llevaba el trípode y el otro el teodolito. Utilizamos una de las mulas de carguero para llevar el catre del ingeniero, la sobrecarpa, la pava, la carne y demás elementos. Mi cama es la montura. Desparramo el cojinillo, el mandril y la pelera, y me tapo con una matra, el poncho y el tapado. Al lado mío siempre se acomodaba uno de los indios. Nos cubríamos con una sobrecarpa. Entre los dos se tiraba Spitzli, y a juzgar por sus ronquidos se dormía antes que nosotros. Cuando paramos una de las señales, escondidas y protegidas por una de las barracas rocosas, había 3 chozas de indios, armadas con tierra y ramas. De lejos parecen piedras, y si no hubieran ladrado unos perros, ni las habríamos visto. Mi mula es muy buen animal, tiene mucho aguante, sin embargo, tiene 2 defectos. Si avanzamos al paso, cada vez quedamos más atrás, y si trotamos, pasa al resto de los animales. Si fuera un animal más joven, me tomaría el trabajo de enseñarle. Siendo un animal veterano, la cosa no tiene sentido. Dejo avanzar a todos un buen trecho y los alcanzo luego al trote. Evidentemente, tiene un paso lento, pero un trote largo rendidor. Estación Travesía, junio 3. El 24 de mayo habíamos cambiado nuevamente el campamento a Cabeza de Vaca, kilómetro 195. El 25 nos quedamos en el campamento porque el ingeniero Luginbull se fue a Balcheta. El domingo 29, el señor Luginbull me autorizó para ir a visitar a Paul. Me tomé el tren a las 6 de la mañana en Cabeza de Vaca para ir a la estación Travesía, kilómetro 62, al campamento de los ingenieros Frey y Grenacher. Llegué a las 4 de la tarde y me quedé hasta el martes a la mañana. A la vuelta, me acompañó José, que pidió ser resignado a la comisión del señor Luginbull para estar con su hermano. El ingeniero Frey le dio autorización a cambio de que le debían mandar otro peón. Simplemente un cambio. Cuando llegué de vuelta a Cabeza de Vaca, le pregunté al ingeniero Luginbull si había la posibilidad de que me fuera a trabajar en la comisión de Emilio Frey, para estar con Paul. Me dijo que sí, por lo cual ya el miércoles con el primer tren regresé aquí. Mientras la división del señor Luginbull seguía trabajando en dirección a Maquinchao, esta de acá va bajando hacia San Antonio. El primer día salí con el grupo del ingeniero Grenacher. Me explicó que hay un proyecto para hacer los estudios previos para construir un canal desde el pequeño río de Balcheta hasta San Antonio, para llevar agua a aquella población. Sin agua no hay desarrollo, no hay posibilidad de progreso. Ahora estoy con el grupo del señor Frey, haciendo trabajos de triangulación. Estoy a gusto aquí, con mis viejos compañeros y con Paul. Se nota porque canto y silbo todo el día. A la altura del kilómetro 57, a 3 kilómetros campo adentro, hay un gran bajo muy bonito y con lindo pasto natural. En ese bajo, sobre una lomita, pusimos una señal y el señor Frey la bautizó Loma Bonita. Cuando cruzamos ese bajo salieron disparados 6 avestruces. Choique, me dijo uno de los indios que nos acompaña. Más adelante un zorro. Ñiri, me explicó. Y luego 7 guanacos. Luan, me dijo indicando uno de los animales. Ya llegando a la loma, vimos a 100 metros un guanaco grande. Seguramente un macho viejo expulsado de la manada. El ingeniero Frey le tiró con el revólver y el animal, en vez de salir corriendo, se nos acercó unos pasos. El segundo tiro debe haber pasado bastante cerca, ya que pegó un salto, comenzó a caminar lentamente en dirección a la loma y ahí nos esperó nuevamente. Por último, nos echó una mirada más, desapareciendo luego detrás del promontorio.
Nos reíamos con ganas de la falta de respeto por las balas del ingeniero que demostró tener ese animal. De no ser nuestro jefe, nos hubiera tenido que aguantar por un buen tiempo y se lo hubiéramos recordado más de una vez. Mientras el señor Frey trabajaba con sus instrumentos, vimos a unos 250 metros 2 guanacos grandes, con 2 crías. Son animales muy bonitos, pero su cuero no tiene mucho valor en el mercado. Los indios por aquí tienen perros galgos grandes y muy bonitos. Nos cruzamos hace poco con 6 indios a caballo, acompañados por una docena de esos perros. Los usan para la caza de guanacos. Hay manadas de 100 a 200 animales. Usan estas pieles para techo y forro interior de sus pobres y humildes chozas. Su carne se puede comer, pero es seca. Son gente pobre. Viven en forma primitiva. Se alimentan de mate, puchero, asado o de lo que puedan agarrar. Guanacos, peludos, perdices, marinetas, avestruces, etc. Algunos tienen unas pocas ovejas o cabras. Las pocas pertenencias que tienen las pueden subir a un caballo. Indios puros prácticamente no hay por estas regiones. Casi todos son mestizos. Cruza con europeos, mayormente españoles. Corral Chico, junio 19. Mi trabajo en esta comisión no duró mucho. La cosa estaba demasiado perfecta. Y probablemente yo demasiado a gusto. El día 7 a la tarde recibí una carta de Manuel Sánchez, cocinero del ingeniero Luginbull. Su campamento estaba ahora en Corral Chico. A la noche me senté a contestarle, a comentarle que mi intención era quedarme con el grupo del ingeniero Frey. Estaba ensobrado en la misiva cuando entra Paul a la carpa y me dice: «El ingeniero Levis te pide que vayas con él como capataz». Si bien la paga es bastante mejor en este cargo, el hecho de tener que irme, de nuevo, no me cautivó. Durante media hora quedé pensando qué hacer, pero luego decidí aceptar. Cerca del campamento hay un obrador. Hace tiempo están trabajando con máquinas, perforando un pozo. El jefe de esa obra es un alemán que tiene una barraca calefaccionada. Ahí, con él, mi amigo Paul y Paul Ullman, el cocinero, festejamos mi despedida con una botella de vino. Pero no alcanzó solo con una, y se hicieron las 12 de la noche. Cuando nos paramos, Ullman no se podía sostener y lo tuvimos que llevar a la carpa entre dos. El alemán no estaba mucho mejor. El pozo que perforaron tiene 200 metros de profundidad. A 50 y luego a 90 metros encontraron una muy pequeña cantidad de agua dulce, pero más abajo únicamente agua salada. Ahora lo estaban tapando, rellenándolo hasta la profundidad en la cual hay algo de agua dulce. El 28, con mi nuevo patrón, tomamos el tren que venía de San Antonio y bajamos en Balcheta. El señor Levis es norteamericano. Tiene entre 27 y 28 años. Y según me dijo el ingeniero Grenacher, es un ingeniero topógrafo muy capaz. Ya antes trabajé con él en Balcheta y en Aguada Cecilio, tanto en trabajos de nivelación como de triangulación. Por lo tanto, yo ya sabía con quién tenía que tratar cuando me preguntó si quería ser su capataz. Sabía que iba a tener un patrón que es un gentleman, de punta a punta. A la noche, llegaron los peones, con caballos y carro. Estuvieron trabajando por unos días a 5 leguas de Balcheta, en el lugar en el que el pequeño río se convierte en salitral. Me encontré con gente que vino por Neuquén, entre ellos con Alejandro, el capataz que se había enfermado allá, ahora totalmente restablecido. A la noche, en la carpa de don Juan Torrontegui, capataz del campamento principal, tuvimos concierto. Don Juan tocó la mandolina, su hermano Alejandro la guitarra, y alguien más el acordeón. Luego, por un rato, Alejandro la guitarra y yo la armónica. Antes de acostarme, me fumé una pipa, y cuando me dio sueño, la dejé al lado mío. A la mañana, cuando desperté, no estaba más. Me dolió, ya que la había traído de Europa. En la travesía,
pude ver a uno que con la mayor tranquilidad del mundo se paseaba con mis medias. Y también tenía pañuelos míos, comprados en Tornquist. A la mañana siguiente, elegí unos caballos y mulas y les pusimos la marca de la expedición. Luego, dispuse que el caballerizo con otros peones partieran con los animales. El primer día hasta Nahuel Nilleu, al siguiente hasta Tanque kilómetro 179 y al tercer día hasta Corral Chico. Me quedé con 3 peones para preparar el resto de las cosas. Compré asadores, carne, papas, galleta, etc. A la tarde, cargamos todo en el tren. En Corral Chico, descargamos al lado de la vía y preparamos el asado. Simultáneamente, nos organizamos para dormir al descampado a pesar del frío. Era muy tarde para armar las carpas. También el ingeniero Luginbull y su gente tenían su campamento allí. Todos estuvieron muy sorprendidos de verme de nuevo. Hacía tan solo 8 días que había partido para estar con Paul. Hubo mucho trabajo al día siguiente para armar el campamento, acomodar, ubicar todo, y lo peor era que el suelo era pedregoso, lleno de ripio grueso que tuvimos que sacar. Paramos primero la carpa para comedor, con ante y sobrecarpa. Luego, las carpas chicas para el ingeniero Levis y su ayudante. Para nosotros, había solamente una lona grande. La extendimos sobre estacas y un travesaño, varillas para señales. A la parte del fondo le cosimos una lona y afirmamos todo con sogas y estacas, por el viento y por si nieva. Los laterales los cerramos además con ramas y piedras. El frente, a falta de elementos, quedó abierto. Esta es la carpa para los peones y caben cómodamente unas 9 personas. En las otras comisiones tienen verdaderas carpas que se pueden cerrar bien, pero para esta, que es la última que se formó, no alcanzaron. La cocina la hicimos con 2 lonas y tapamos los laterales con bolsas. Para mí, armamos una pequeña con 5 cañas, con lo que sobró de lonas. Adelante, como puerta, usamos también 2 bolsas. En las otras comisiones, el capataz y el cocinero tienen buenas carpas, con sobrecarpa. Aquí, eso también falta. Nuestro campamento consiste de 6 carpas. Somos 11 personas. Los 2 ingenieros son norteamericanos, hay un cocinero y 7 peones, 2 españoles, López y Gallego, 2 austríacos, Radovancis y Cercoy, 3 argentinos, Balcae, Acosta, Goita y yo, suizo. Ahora soy el capataz. Al caballerizo, un hombre ya grande, lo tuve que despedir a los 8 días. Era un inútil por donde lo miraba. No servía ni para trabajos corporales, ni para trabajar con los caballos o las mulas. Al principio tuve mucha paciencia y traté de ayudarle, pero después se volvió muy delicado. A pesar de ser un paisano y estar acostumbrado al campo desde joven, no le gustaba nuestra comida. Pretendía que le sirviéramos café, dulce y quería queso. Hablaba mal de los compañeros, una vez de uno, otra vez de otro, ninguno le gustaba. No existía trabajo que le viniera bien, no me quedó más remedio que despedirlo. Al tercer día de instalados, hice un corral para nuestros 10 caballos y las 2 mulas. Trasplanté unas matas, formando una barrera en semicírculo de protección contra el helado viento sur, a cuyo reparo la peonada podía comer y tomar mate. En medio de ese semicírculo arde casi todo el día un fuego grande o chico según la necesidad. Con los españoles que están en el campamento del ingeniero Luginbull, me fui 2 o 3 noches a tomar un vinito. Las fondas aquí están relativamente cerca. Luego ellos cambiaron el campamento a Talcahuala, kilómetro 237. Aquí, y en mi nuevo cargo, estoy pasando un buen momento, con una relativa independencia. Todas las noches me cruzo a la carpa, estar, comedor de mi patrón. Le paso la lista de compras para la cocina y, de ser necesario, la reposición de alfalfa o maíz. Él, a su vez, me dice cuáles y cuántos hombres y animales hay que tener listos a la mañana siguiente. ¿Y qué van a hacer? Esa es toda la relación y el contacto que tengo con mi patrón. En las mañanas me levanto a las 5 menos cuarto y despierto al cocinero. Más tarde,
despierto al caballerizo para que reparta 2 fardos de pasto entre los animales, a lo cual le ayudo. Luego, hasta las 6, los 3 tomamos mate amargo en la cocina. A continuación, busco en el comedor la lista de compras y la entrego en la estación. La mayoría de los productos, especialmente las conservas, vienen de Valcheta, donde está el vagón de la comisión con mercadería, incluso carne y galleta. El carnicero y el panadero entregan el pedido general en el vagón, y desde allí se distribuye a los distintos campamentos. Nuestras necesidades diarias en carne son 22 kilos, 2 por persona. De hecho, hay varios kilos de huesos. Tipo 6:30 despierto al ayudante del cocinero. Él, a su vez, despierta a los ingenieros y calienta el ambiente de su comedor, carpa. A las 7 menos cuarto, despierto a los peones y junto con el caballerizo le damos maíz a los animales. A las 7 desayunamos, luego se colocan las monturas a los caballos y cuando comienza a aclarar, parten cargados con aparatos, trípodes, herramientas, material para las señales, carne y galleta para el asado del mediodía, todo repartido entre los jinetes.